Vamos a prepararnos ahora para escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a oír la primera parte del mensaje profético, el 7 profético, tal como se predicó en la gran campaña en Chicago durante el año pasado para el mes de mayo. Vas a oír palabra del Señor. Escucha y recibe bendición del cielo. Y hermanos y amigos, nos muestra la Biblia que el 7 en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el número de Dios, el número en el cual Dios completa sus obras, el número de la perfección, el número de la plenitud del Dios del cielo. Sea bendito el nombre de Dios. Dice la Biblia, Génesis capítulo 1, que en 7 días creó Dios todo lo que existe en esta tierra. Creó el día, creó la noche, creó las plantas del campo, creó los animales, aleluya, creó el sol y las estrellas, y creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Todo en 7 días, 6 en que trabajó, y el 7º día en el cual descansó. 7, número de Dios, en él terminó toda la creación. Bendecida el nombre de Jesús. Pero también la Biblia muestra que la plenitud de Dios, que está en Cristo Jesús, el Rey que en esta noche predicado, está disponible para toda la humanidad. Aleluya, cuando escuchamos la palabra bendita de Dios. Cristo es un 7, poderoso, disponible aquí para todo el que va a oír el mensaje del cielo. Evangelio de San Juan, capítulo 10 y verso 10. Jesucristo dijo: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Es la plenitud de la bendición de Dios que está en Cristo el Señor, la plenitud del amor de Dios que está en Cristo Jesús, la plenitud de la misericordia de Dios que está en el Cristo que te predicamos. Él vino para que en Él tengas vida, amén, vida en abundancia. El 7 es el número de Dios, el número en el que Dios muestra la plenitud de su obra para la humanidad en esta tierra. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 13 y verso 19, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, marchaba por el desierto rumbo a la tierra prometida. Dice la Escritura que en aquel viaje de victoria destruyeron 7 grandes naciones enemigas, 7 pueblos paganos, 7 pueblos enemigos de Dios, 7 pueblos siervos del mismo Satanás. Se lo pusieron en el camino al pueblo de Israel mientras el pueblo se marchaba hacia la victoria. Pero muestra la Biblia que aquellas 7 naciones poderosas, quizás más poderosas militarmente que Israel, fueron destruidas por el pueblo de Dios, porque la plenitud del poder de Dios iba con aquel pueblo, moviéndolos hacia la tierra que Dios le había prometido. Y no eran 2 o 3 naciones, eran 7 naciones satánicas. El diablo puso frente al pueblo de Dios la plenitud de su poder. El diablo usó toda su fuerza para tratar de destruir el pueblo que Dios movía hacia la libertad. El diablo hizo el esfuerzo máximo por impedir que Israel alcanzara la victoria. Pero cuando la plenitud del poder de Dios está con aquellos que creen en su nombre, no hay poder del diablo que pueda detenerlos. ¡Aleluya! Y aunque 7 naciones poderosas y paganas, usadas por Satán, se lo pusieron a Israel, las 7 fueron destruidas. Hoy en día es igual. Hoy en día los creyentes de Jesucristo, los que se han convertido al Hijo de Dios, los que han lavado sus pecados en la sangre del Calvario, se mueven por la tierra
rumbo, aleluya, a la patria prometida. Y mientras nos movemos rumbo a la patria que nos espera en el cielo, aquí el diablo trata por todos los medios de detenernos. Usa todo el poder, como hizo contra Israel, para pararnos en seco, para echarnos hacia atrás, para volver a ligarnos con el fango de esta tierra perdida. Y toda persona que en esta noche está aquí, que quiere vida eterna, que quiere herencia en el cielo, va a tener que luchar contra el poder del diablo. Pero el que viene a Cristo Jesús, el que se convierte al Hijo de Dios, tiene la plenitud del poder del Dios del cielo. Porque en Cristo, aleluya, no es cuestión de algún poder, está la plenitud del poder de Jehová nuestro Dios. Dice la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10 y verso 39, que Cristo le prometió a su pueblo: mirad que hollaréis sobre serpientes y sobre escorpiones, pero no os dañarán, porque os he dado poder contra todo poder del enemigo. ¡Aleluya! No importa lo que el diablo traiga: enfermedad, tribulación, problemas, pobreza, aleluya, infelicidad, lo que traiga. El que está en Cristo tiene poder contra todo poder del diablo. El que está en Cristo, amén, tiene el poder pleno del Dios de arriba para pelear contra Satán y ponerlo bajo sus pies. Israel destruyó 7 naciones en el camino hacia la tierra que Dios le había prometido, porque la plenitud de Dios estaba con ellos. Pero nosotros hoy en día somos el Israel espiritual. Nosotros hoy en día somos los hijos de Dios. Nosotros hoy en día somos la iglesia vencedora, la iglesia del poder, la iglesia de Jesucristo, la que se mueve, aleluya, y arrastra con ella el poder del diablo. No importa lo que Satán traiga contra nosotros. Si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el que no tiene a Cristo está perdido. El que no tiene a Cristo está en derrota. El que no tiene a Cristo está sometido a la voluntad de Satanás. El que no tiene a Cristo jamás verá la patria del cielo. El que no tiene a Cristo, aleluya, el diablo puede hacer con él lo que se le antoje. Por eso en esta noche Cristo te dice: Satán viene a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido para darte vida y que la tengas en abundancia. Alabanza a tu nombre. Vida en abundancia, vida de paz, vida de gozo, vida de salud, vida poderosa. Es la vida que Cristo ofrece a todo aquel que le recibe y es limpio en la sangre bendita de la cruz. Gloria al nombre de Dios. Israel venció, porque aunque iba por el desierto, caminaba con Dios. Y caminaban cuando Dios los movía. Y se detenían cuando Dios los detenía. Y comían no cualquier cosa, sino del maná del cielo. Y cuando comieron otra cosa les hizo daño y vomitaron. Nosotros en esta noche hagamos como Israel, dejémonos guiar por Dios, dejémonos mover por Dios. Comamos solamente pan del cielo, comamos solamente alimento del Dios viviente y movamos en victoria en Cristo Jesús. Aleluya, rumbo al reino de nuestro Dios. Bendecido sea Jehová. Dice la Biblia, carta del apóstol Santiago, capítulo 4 y verso 7: someteos pues a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Toda persona aquí en esta noche puede resistir a Satanás y hacerlo huir, pero para tener ese poder primero tiene que someterse al Dios de arriba. Resiste al diablo, pero primero sométete a Dios, para que el poder de Dios sea el que rechace a Satanás. Con tus fuerzas no tienes una oportunidad, con tus fuerzas nunca tendrás victoria, pero cuando te sometes a Dios, el poder del Espíritu Santo viene sobre ti, el poder del Espíritu del Dios vivo viene sobre ti, para que tú rechaces al diablo, aleluya, y lo pongas en fuga. La única forma de someterse a Dios es aceptando a Cristo Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador. No importa la religión que tú tengas, mientras no te entregues a Cristo no tienes a Dios. No importa las muchas religiones, las muchas creencias, la mucha fe,
la mucha devoción, la mucha misericordia que tú tengas, mientras no te entregues a Cristo, tu pecado permanece y no tienes parte ni suerte con el Dios del cielo. Gloria al nombre de Dios. Mi Biblia enseña que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, aleluya, del cielo. Mi Biblia enseña que el Padre envió al Hijo a salvarnos. Que el que quiera tener al Padre tiene que entregarse al Hijo. El que tiene a Cristo tiene al Padre que lo envió. El que no tiene a Cristo está sin fe, sin esperanza, muerto en su pecado, camino a eterna condenación. El diablo solo viene a matar, robar y destruir. Pero Cristo te dice: yo he venido para que en mí tengáis vida y la tengáis en abundancia. Ven a Cristo en esta noche y sálvate, que toca tus puertas Jesucristo, el Hijo de Dios. El 7 es el número de Dios. En 7 días Dios creó la tierra y todo lo que nos rodea. 7 naciones fueron conquistadas y destruidas por Israel, porque el Dios del cielo estaba con ellos. Pero dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 5, que cuando el pueblo de Dios, el pueblo vencedor, el pueblo del Espíritu Santo, el pueblo de la santidad, el pueblo lavado en la sangre de Jesucristo, se levante de esta tierra y entre en el cielo, dice la Biblia que va a haber una fiesta allá arriba como jamás se ha celebrado en el universo. Muchos de los que están aquí en esta noche estarán en esa fiesta, si se afirman en Cristo y viven para Él. Dice la palabra que mientras esa fiesta se celebra arriba, de pronto frente al trono del Padre aparece algo semejante a un cordero degollado, que tenía 7 cuernos y tenía 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios en misión sobre la tierra. Y amado amigo, entiende, ese cordero no era cualquier cosa. Ese cordero era el Cristo que en esta noche te predicamos. Ese cordero es el Jesús que vino a la tierra a salvar su pueblo de sus pecados. Ese cordero es el Hijo de Dios, el Redentor, aleluya, el que tiene el poder pleno del Dios viviente. Dice que aparece frente al trono y sobre el cordero hay 7 cuernos, y el 7 es el número de la plenitud de Dios. Y en toda la Biblia la palabra cuerno es usada para señalar poder, potestad, indicándote los 7 cuernos que todo el poder de Dios está sobre Cristo el Señor. Todo, plenamente. Nadie más tiene ningún poder. Jesucristo mismo lo predicó en la tierra. En Mateo capítulo 28 y verso 18, Cristo le dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y sobre la tierra. ¡Aleluya! Por eso en esta noche te predicamos no a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, ni a María, ni a Carmen, ni a Teresa, que predicamos a aquel que tiene el poder bueno de Dios, Cristo el Señor, Rey del cielo, amén, y de la tierra. Bendecido Jehová. 7 cuernos sobre el cordero. Tú quieres salvación, salud para tu cuerpo, el reino de los cielos por herencia eterna. Ven aquel al cual Dios ha puesto todo el poder. Ven aquel al cual Dios ha señalado para salvar la humanidad. Ven aquel que tiene todo el poder porque vino a la tierra y murió por esta humanidad. Ven a Cristo el Señor, el Cordero bendito, aleluya, del Dios del cielo. Si vas a Pedro, adulteras la palabra de Dios. Si vas a Juan, fallas en hacer la voluntad de Dios del cielo. Si vas a María, estás traicionando al Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario. Porque María se salvó porque vino a Cristo, y Pedro se salvó porque vino a Cristo, y Juan se salvó porque vino a Cristo. Haz como ellos y ven a Cristo en esta noche y sálvate, que Cristo te llama. Y en el cielo, cuando se celebre la gran victoria, el que aparece frente al trono con todo el poder, simbolizado por 7 cuernos, no es Pedro, ni Juan, ni María, es Jesucristo nuestro Redentor.
Por eso en esta noche te decimos que aunque Satán venga a matarte, a robarte, a destruirte, a hacerte pedazos, Cristo vino para que en Él tengas vida y la tengas en sobreabundancia. Ríndete a Él y sálvate. Que todo el poder de Dios está en Jesús. Y la Biblia dice que además de los 7 cuernos, sobre el Cordero hay 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios en misión sobre esta tierra. La plenitud del Espíritu Santo que se mueve aquí abajo en misión para Dios está sobre Cristo Jesús, nuestro Redentor. No se mueve el Espíritu Santo a hacer nada aquí abajo, sino es por mandato expreso del Cristo que te predicamos. Y el Espíritu Santo se mueve cuando tú con autoridad usas el nombre de Jesucristo para pedir al Dios de arriba. No hay el nombre de Dios. No mueve el Espíritu Santo ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni María, ni lo mueve nadie. Solamente lo mueve el nombre de Jesucristo, en el cual está la plenitud del poder de Dios Santo. Para que puedas usar el nombre de Jesús, tienes que entregarte a Él. Entregarte a Él para que Él perdone tu pecado. Entregarte a Él para que te limpie con su sangre. La Biblia dice: abajaos delante del Señor y Él os levantará. La Biblia dice: acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Someteos a Él y resistid al diablo y de vosotros huirá. ¡Aleluya! En Cristo está tu victoria. En Cristo está toda la bendición de Dios para ti. En Cristo está la bendición máxima de que el Espíritu Santo venga sobre ti y te dé el poder para vencer al diablo. La Biblia lo dice. Mateo capítulo 3, en el verso 11, dice la Escritura que cuando Juan el Bautista predicó, el primer mensaje que trajo sobre Jesucristo fue: Él vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Lo primero que Juan predicó de Cristo fue eso. El que viene en pos de mí, dijo, es más poderoso que yo. No soy digno ni de calzar las sandalias de sus pies, porque yo bautizo con agua, dijo Juan, para el arrepentimiento. Pero ese que viene en pos de mí, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria al nombre de Jehová. Montones de evangélicos hoy en día y montones de iglesias llamadas protestantes que están muertas y perdidas deben incrustarse ese mensaje en sus corazones y convertirse de corazón a Dios y darle libertad al Espíritu Santo de que entre en ellos y los llene de fuego, para que no sean más carnales y sean espirituales y puedan entrar en el cielo. Y te digo, hermano querido, y te lo digo de parte de Dios en esta noche: si estás en una iglesia que no cree en el bautismo del Espíritu Santo, salte y vete, porque te mueres con ellos. Refúgiate en una iglesia del Dios viviente. Glorificado sea Dios. Esto no es cuestión de agradar al hombre. Esto es cuestión de que tú te salves. Esto es cuestión de que tú agrades a Dios. Esto es cuestión de que te llenes con el Espíritu Santo, porque eso vino Cristo a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y la palabra bautismo quiere decir inmersión. ¿Entiende eso, amigo? Inmersión. Cuando vienes a Cristo y empiezas a buscarle de corazón y a vivir con Él, el Espíritu Santo se sumerge en ti y te llena. Y tú lo sientes como ríos de agua viva correr por todo tu ser. Entonces tú sabes, no porque lo pienses aquí en la mente que puede equivocarse, no. Entonces tú sabes que tienes a Dios, porque el Espíritu de Dios al correr como ríos por tu cuerpo te da testimonio de que ya tú no eres de la tierra, eres del cielo, amén, eres de Dios, eres miembro del reino celestial. Dice la palabra de Dios que Jesucristo predicando dijo: fuego he venido a traer a la tierra, y cuánto deseo que ya esté encendido. Y hay iglesias evangélicas que Cristo quiere encender el fuego y ellos lo quieren apagar.
Cuando Cristo quiere encender el fuego, echa además chispas para que arda todo, porque cuando arde el fuego de Jehová, se quema la inmundicia, se quema la maldad, se quema la basura, y salimos como el oro, acrisolados al fuego, preparados para entrar en el cielo. Esta obra no es cuestión de hombre, esta obra no es cuestión de cultura, esta obra no es cuestión de letrecitas de la universidad, esta obra no es cuestión de sabiduría humana. Esta es obra del Espíritu Santo, que con fuego quema la maldad, quema la basura y te llena para que tú seas digno de ser recibido en el cielo. Gloria al nombre de Dios. Él vino a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y el bautismo del Espíritu Santo es para los creyentes de Jesucristo. 7 ojos sobre el Cordero, dice la Biblia. Los 7 espíritus de Dios que se mueven en la tierra. La plenitud del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí en esta noche. Y el Espíritu Santo no es cualquier cosa como algunos se creen. El Espíritu Santo es una persona que se pasea en nuestros medios en esta noche. Una persona que tiene manos espirituales que se extienden para tocar toda la vida en nuestros medios. Una persona que tiene ojos espirituales que está viendo lo más mínimo que acontece aquí. Una persona que tiene un cerebro espiritual que puede pensar y razonar, aleluya, lo más mínimo que pasa. Una persona que está aquí leyendo el pensamiento a todo hermano y amigo de nuestros medios, pero que está pendiente de aquel que cree para bendecir, de aquel que se humilla para traerlo a Cristo, de aquel que tiene hambre de Dios para saciarlo, de aquel que quiere vida para dársela, de aquel que quiere salvación para poner en su corazón tristeza y que se convierta a Cristo en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el Espíritu de Dios. Cristo vino para que en Él tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero ningún creyente jamás tendrá vida en abundancia si no se entrega de corazón a Cristo y es lleno del Espíritu Santo de Dios. Gloria al nombre del Señor. El 7 es la plenitud de Dios. Y en Cristo está la plenitud de las bendiciones que Dios tiene para todo aquel que cree en esta bendita palabra. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 8, que pronto vienen días en que van a sonar en el cielo 7 trompetas. No son 7 trompetas de alegría, no es una orquesta que va a venir a entretener la humanidad en la carne. Son 7 trompetas de juicio, 7 trompetas de ira, 7 trompetas de destrucción. El 7 es la plenitud de Dios. La plenitud de la ira del Dios vivo va a ser derramada sobre esta tierra. La plenitud de los juicios más terribles que jamás se han visto va a caer sobre los pueblos por causa del pecado y de la maldad. En Estados Unidos ahora mismo hay más de 9 millones de alcohólicos. En los Estados Unidos ahora mismo hay estados legalizando los abortos. Eso es un crimen legalizado. Nadie en la tierra tiene derecho a matar a una criatura que ya respira, una criatura que ya tiene vida. Solamente Dios tiene, aleluya, potestad sobre la vida y la muerte, no el hombre impío y pecador de esta tierra. Y cuando los pueblos se rinden al diablo a pasar leyes terribles y trágicas y asesinas como esa, solamente les espera una horrenda expectación del juicio de Jehová que viene del cielo. Pero recuérdate que aunque Estados Unidos caiga bajo la ira de Dios por la maldad que impera en este país, tú nunca caerás si en Cristo Jesús está refugiado. Nunca tú caerás si en Cristo pones tu esperanza, si en Cristo pones tu fe, aleluya, si a Él rindes tu corazón. Porque Satán viene a matar, robar y destruir. Pero yo he venido, dice Cristo, para que en mí tengáis vida y vida en abundancia. Esta es la época decisiva. Se rinde toda la tierra a la tentación maligna de la maldad. Se rinde todo el mundo al diablo de la guerra. Se rinde todo el mundo al diablo de la contienda. Se rinde todo el mundo a los poderes malignos asesinos que provocan al hombre a matar y a asaltar. Se rinde todo el mundo a los tipos de droga más perversa que jamás han inventado. Se rinde todo el mundo a la carnalidad y a la sexualidad. Pero tú ríndete a Cristo Jesús y sálvate, que el tiempo se acaba, porque pronto las 7 trompetas de juicio sonarán en el cielo
y Dios acabará para siempre con la maldad en esta tierra. Pero no podrá acabar contigo si estás en Cristo. Sea bendito el nombre de Dios. 7 trompetas. La Biblia muestra que en los días de la 7ª trompeta va a ocurrir la última gran guerra aquí abajo en la tierra. Y Apocalipsis capítulo 16 dice que todas las naciones se reunirán en tierra de Israel para la gran batalla de Armagedón, el último conflicto bélico mundial que van a ver los hombres. Pero la Biblia enseña que en el apogeo de esa guerra suicida, en que se enfrentarán los Estados Unidos y la Rusia, y la Europa y la China roja, y todos los poderes paganos y militares de la tierra, en el clímax de esa guerra fatal, dice que se abrirán los cielos, y de arriba descenderá el Cristo que en esta noche te predicamos, que arriba de lo alto descenderá Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Rey, y acabará con los poderes militares. Y la palabra dice que no quedará más poderío militar pagano en esta tierra, porque Él limpiará la tierra. Implantará entonces después de esa batalla el reino de Dios aquí abajo visible. Él reinando, Él sentado en su trono en la ciudad de Jerusalén, y sus siervos rigiendo con cetro de hierro las naciones y todos los pueblos. Es el gobierno que viene. ¡Aleluya! Es el gobierno maravilloso que pronto se va a manifestar en esta tierra. Y la palabra dice que Cristo reinará aquí abajo exactamente 1000 años. Es un milenio, 1000 años. La Biblia enseña que Cristo es la plenitud del Dios del cielo. En Él está el pleno poder de Dios. En Él está el pleno amor de Dios, la plena misericordia de Dios, la plena oportunidad de Dios de salvación para la humanidad. Todo está en Cristo Jesús, a quien el Padre ha puesto, amén, para la bendición de las naciones. Cuando Cristo se manifieste ese milenio, la plenitud de Dios estará manifiesta en la tierra. Por lo tanto, si ese milenio es un milenio de plenitud, tiene que ser un 7º milenio, porque en el 7 está la plenitud de Dios. Sea bendito el nombre de Dios. Y hermanos, exactamente así es, porque ahora mismo sabemos que antes de Cristo pasaron 4 milenios, y cuando Cristo vino y murió por la humanidad, empezó esta edad del cristianismo, y de esta edad han pasado ya 2 milenios más. Estamos a punto de terminar 6 milenios en que el hombre ha estado, aleluya, dañando la tierra con su pecado. 6. Y 1 milenio que queda, el 7º, Cristo estará reinando aquí abajo. Estamos a punto de llegar al 2000. El tiempo se está acabando. Los 2 milenios del cristianismo están a punto de terminar. Por lo tanto, sabemos que el milenio de Dios, el reinado de Cristo, está a punto de establecerse en esta tierra. ¡Gloria al nombre de Dios! 7º milenio, reino de Dios. 7 milenios en los cuales Dios ha estado llamando a la humanidad, llamando gente, invitándoles y gritándole: venid a mí todos, aleluya, llamándolos para que sean miembros del reino que se va a establecer aquí en la tierra. Y en 7 milenios Dios ha estado gimiendo y clamando, y la mayor parte de la humanidad ha rechazado el llamado de Dios. Pero te ha traído el Señor a ti para llamarte a ti en esta noche. Te ha traído para hacerte un llamado personal a ti. No rechaces tú el llamado del Cristo que en esta noche te dice: yo he venido para que en mí tengas vida y la tengas en abundancia. Esta es tu noche, aprovecha, que estamos terminando el 6º milenio y pronto empieza el milenio del Señor. Pero antes de que el milenio del Señor empiece, los juicios de las 7 trompetas van a limpiar esta tierra de pecado y de pecadores. Escapa tú, líbrate tú, sálvate tú, que Cristo en esta noche te llama para que seas miembro de su reino eterno. Esta es tu oportunidad. Aprovecha al Señor. Estamos a punto de terminar, aleluya, el 6º milenio. Conforme a los hombres, estamos en el 1971. Faltarían apenas 29 años para llegar al 2000, cuando Cristo tiene que descender a implantar su reino en esta tierra. Pero la realidad
es que falta mucho menos de eso. Porque la realidad es que el calendario de Dios no es el calendario de la tierra. La realidad es que los hombres cambiaron el calendario de Dios aquí abajo cuando comenzaba 20 años. Y cuando decimos aquí 71, estamos llegando al 2000 en el cielo. Y en el cielo todo se prepara para enviar al Rey nuevamente a la tierra. Y cada vez que vemos los movimientos de guerra entre la democracia y el comunismo, y cada vez que vemos amenazas de guerra mundial, acordémonos que esa guerra está a punto de desatarse. Y cuando se desate, Cristo desciende a acabar con los poderes militares de la tierra. Bendecido sea Dios. Es tiempo decisivo. Es tiempo final. Queda apenas un puñado de tiempo. Un puñado de tiempo decisivo para ti que estás aquí en esta noche. Un puñado de días, o de meses, o de muy cortos años disponibles para ti, para que te salves, le sirvas a Cristo y clames por los seres que tú amas en la tierra, para que también puedan ser librados por Dios. Gloria al nombre del Señor. Tiempo decisivo. Regresaba yo de una campaña en la República Dominicana. Cuando llegué a mi hogar en Camuy, Puerto Rico, oraba una noche de madrugada. Y cuando estaba de rodillas en aquel cuartito solo, clamando al Señor, de pronto sentí cuando el Espíritu de Dios entró por la puerta cerrada del cuarto. La puerta cerrada no pudo impedir el paso de la persona del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, no hay puerta, ni demonio, ni nadie que lo pueda impedir. Se mueve en bendición sobre aquellos que tienen a Cristo. Y pasó el Espíritu de Dios por la puerta. Yo me parecía que era una nube lo que había pasado de tan denso, que sentía el poder a mi alrededor. Y recuerdo que el poder vino sobre mí y empezó a hablarme. Y me decía: mi siervo, estamos en más del 1980. Y me lo repitió 3 veces: estamos en más del 1980. Y cuando la tercera vez lo habló, prácticamente me arrastró por el piso llorando. Y yo lloraba y gritaba, y en mi corazón sabía que lloraba y gritaba por una humanidad que está a punto de ver los juicios más terribles que jamás Jehová ha derramado sobre esta tierra. Bendito sea Dios. Cuando terminó aquella bendición de llanto y de intercesión por los pecadores, me arrodillé de nuevo y dije: Señor, si esto es tan grande y tan importante como me has hablado, repítemelo otra vez exactamente de la misma forma. Y no pasó ni un minuto cuando el Espíritu Santo descendió otra vez sobre mí y volvió a hablarme 3 veces lo mismo: mi siervo, estamos en más del 1980. Yo sabía que me hablaba de la fecha del calendario en el cielo. Yo sabía que me incrustaba en mi corazón el conocimiento de que arriba está a punto de terminarse el 6º milenio y Cristo tiene que venir a implantar el reino de Dios en esta tierra. Gloria al nombre de Jesús. Y volvió el Espíritu de Dios a hacerme llorar y hacerme gritar por la humanidad perdida. Pero mientras yo lloraba y gritaba, sabía que no era solamente por los pecadores perdidos y más pervertidos. Sabía que estaba llorando y gritando por un pueblo que se llama pueblo de Dios, que está a medias en el Señor. Sabía que lloraba y gritaba por un pueblo que se llama evangélico, que está tibio, aleluya, que está tan perdido como el pecador. Porque el hermano que se quiera ir y ser librado de los juicios, caliéntese, que Cristo vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Esta es época decisiva, no solamente para los pecadores que aún no conocen al Señor, sino para los hermanos tibios, los hermanos que están más en el mundo que en la iglesia, los hermanos que se alimentan más con televisión que con la palabra de Dios, que se alimentan más con deporte y música mundana que con la oración que nos acerca al trono del Dios del cielo. Los hermanos que están mudos y paralíticos espiritualmente, que no le hablan a nadie, que no se preocupan por nadie, que no lloran por los perdidos, están peor delante de Dios que los pecadores más desgraciados que hay ahora mismo en la tierra. Hermano querido,
si estás tibio, caliéntate, que en esta noche el fuego de Jehová está aquí, aleluya, para darte nueva vida. Caliéntate, porque te van a vomitar por su voz. Gloria al nombre de Dios. Época decisiva, época final. Cristo viene, vuelve el Hijo de Dios. Se acerca el momento de decisión para toda vida. El 7 de Jehová, el Cordero Divino, está a punto de manifestar la plenitud de la voluntad de Dios para esta tierra. Que la tierra esté en paz, que en la tierra haya abundancia, que en la tierra haya amor, que en la tierra haya salud, que en la tierra haya felicidad. Cristo está a punto de manifestarlo. Pero la mayor parte de los pecadores no podrán gozarse, porque la paga del pecado es muerte, y la muerte les espera antes de que Cristo descienda sobre esta tierra. Satán quiere matar, destruirte, robarte, pero Cristo vino para que en Él tú tengas vida y la tengas en abundancia. Bendecido sea el nombre de Dios. En 7 días Dios creó todo lo que nos rodea y en el 7º día descansó. En 7, aleluya, batallas terribles, Israel destruyó toda la oposición satánica que se le puso de frente en el desierto. 7 cuernos están sobre Jesús, mostrando que en Él está todo el poder de Dios. 7 ojos están sobre Cristo, mostrando que el Espíritu Santo solamente se mueve hacia aquellos que aceptan a Cristo como Salvador. 7 trompetas sonarán y la plenitud de los juicios de Dios vendrán sobre los pueblos. 7 milenios, 6 que casi han pasado, y el 7º que está a punto de comenzar, que como el 7º día de la creación es 7º milenio de descanso. Habrá descanso para la tierra, habrá descanso para la gente, habrá descanso para Dios, porque Cristo estará reinando y no habrá pecado, no habrá maldad, no habrá inmundicia, no habrá diablo. Amén. La plenitud de Dios estará entre los pueblos. Estarás tú en el descanso de Dios. Para que puedas entrar en el descanso de Dios, tienes que arrepentirte del pecado, tienes que aceptar a Cristo como Salvador, tienes que entregarte a Él de corazón y empezar a vivir, aleluya, con Él y a vivir por Él, para que la sangre bendita de Jesucristo el Hijo te limpie de todo pecado. Ven en esta noche a Cristo Jesús y sálvate. Sé salvo en Cristo, que solo Cristo tiene vida para tu alma, porque yo he venido para que en mí tengáis vida y la tengáis en abundancia. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas. Y amado amigo y hermano, extiende tu mano, ponla sobre la radio. Quiero ahora orar por ti. Que esté enfermo, esté seguro que va a ser sanado. El que no tiene a Cristo, rinda ahora su corazón al Señor. Y los hermanos clamen por bendición del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Dios mío, los que no son salvos, perdona su más mínimo pecado. Entra, Señor, en sus corazones, cambia sus vidas. Los enfermos, oh Dios mío, clamo por ellos y reprendo todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos. Ordeno que salgan en el nombre de Jesús. Tú dijiste, Padre bueno, que orarías por los enfermos y tú confirmarías la palabra sanando. Extiende tu mano y tócalos. Haz nuevo los tejidos lastimados. Nuevo todo órgano, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Por tu palabra, Padre mío, proclamo sanos en el nombre de Jesucristo. Amén, bendecido sea el nombre de Dios. Ya se acerca el día en que Jesús vendrá, las 7 trompetas pronto sonarán, y el que esté dormido, ese se quedará, y el que esté
esté despierto se levantará, y el que esté dormido, ese se quedará, y el que esté despierto se levantará. Se gozará con la boda del Cordero, junto con los santos alabaremos a Jehová. Padre, Hijo y Espíritu Santo, me ha librado del pecado por toda la eternidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, me ha librado del pecado por toda la eternidad. Los muertos en Cristo resucitarán, al son de la trompeta se levantarán, y el que esté dormido, ese se quedará, y el que esté despierto se levantará, y el que esté dormido, ese se quedará, y el que esté despierto se levantará. Se gozará con la boda del Cordero, junto con los santos alabaremos a Jehová. Padre, Hijo y Espíritu Santo, me ha librado del pecado por toda la eternidad. Padre, Hijo y